Stuart Gordon, en paz descanse el maestro, murió el 24 de marzo del 2020. Era diabético y falleció a los 72 años porque le fallaron los riñones. Stuart Gordon ha sido uno de los mejores directores de cine de terror de todos los tiempos, un maestro en toda la extensión de la palabra. El maestro dirigió El Reanimador en su primera parte y decidió no dirigir La novia del reanimador en 1990 porque decidió enfocarse en otros proyectos. Tras el éxito de la primera película del Reanimador en 1985, Stuart Gordon quería explorar nuevas historias y no estaba interesado en repetir la misma fórmula. Aparte, no se llevaba bien con los productores, quienes buscaban una secuela más comercial, solamente querían ganar dinero y Stuart Gordon estaba por el arte. El director Brian Yuzna, quien ya había estado involucrado como productor en la primera película, asumió la dirección de La novia del reanimador y él sí quería hacer una versión más comercial del Reanimador. De las 3 películas, Stuart Gordon solamente dirigió la primera, las otras 2 estuvieron dirigidas por Brian Yuzna y en este video vamos a platicar de las 3, pero principalmente de la ópera prima de Stuart Gordon. Vamos a comparar las películas y te daré mi opinión de cuál es la mejor, ya que para mí hay una gran diferencia entre el Reanimador 1, la 2 y la 3. La creatividad de Stuart Gordon a mi gusto es superior a la de Brian Yuzna. Stuart Gordon era un artista y Yuzna un gran cineasta. Hay niveles definitivamente. El Reanimador se estrenó en 1985 y tuvo una mezcla de excelentes efectos prácticos empapados de sangre y humor salvaje que convirtió esta película en un clásico de cine de culto. La película del Reanimador gira en torno a este líquido verde que es el suero que es capaz de reanimar a los muertos. Este líquido verde es un elemento icónico creado para la estética de la película y está hecho con agua y colorante verde fluorescente. El suero reanimador es un compuesto ficticio creado por el maestro de Herbert West, el Dr. Hans Gruber. Al principio de la película del Reanimador, el Dr. Hans Gruber muere en las manos del Dr. Herbert West, quien le inyectó el suero reanimador a su maestro, convirtiéndolo en un muerto viviente. En la película, el Dr. Herbert West describe el suero como un compuesto que estimula el sistema nervioso central y reactiva las células muertas. Se sugiere que contiene agentes químicos que preservan o reactivan funciones biológicas post-mortem. En el cuento original de Lovecraft, el suero es un producto de alquimia y ciencia experimental. Sin una descripción precisa de sus componentes, la adaptación cinematográfica de Stuart Gordon mantiene esta ambigüedad, enfocándose más en los efectos visuales del líquido verde brillante. Es decir, se enfoca más en la estética, en cómo se ve, que a decir verdad, mis amigos, estéticamente se ve genial este suero verde, ¿no lo creen? Hasta se ve delicioso. Este Gatorade radioactivo reanima cuerpos al restaurar temporalmente las funciones cerebrales y motoras, pero los sujetos suelen volverse inestables debido a la degradación del tejido o debido a un desequilibrio en el proceso. El Dr. West logra mejorar la fórmula en las secuelas, pero sin llegar a hacerla segura. Este Gatorade radioactivo convierte a los cadáveres en zombies, muy lejos de ser los humanos que eran en la vida. El Reanimador es un clásico de horror con mucho humor negro y está basado en el cuento de Lovecraft, El Reanimador de Herbert West. La trama gira en torno al estudiante de medicina Herbert West, brillante pero perturbado y obsesionado con vencer a la muerte. Su maestro, quien al inicio de la película se convierte en zombie, el Dr. Hans Gruber, es el verdadero genio, y al morir el maestro de West, el perturbado científico continúa desarrollando el suero reanimador en silencio, con resultados grotescos e incontrolables. La historia sigue al Dr. West cuando llega a la Universidad de Miskatonic, universidad que no existe, y se asocia con el Dr. Dan Cain, otro estudiante de medicina, y juntos experimentan con el suero. Primero experimentan en animales y luego en cadáveres humanos de la escuela de medicina, desencadenando eventos macabros y muy divertidos. Los cuerpos reanimados se vuelven violentos y malvados, lo que lleva a situaciones de horror extremo, gore y mucho humor negro. La trama también incluye conflictos con el Dr. Carl Hill, un profesor mediocre que intenta robar el descubrimiento del Dr. West. Este doctor de hecho te cae gordo, carece de imaginación y en varias ocasiones Herbert West lo humilla diciéndole que él no ha inventado nada y que sus investigaciones son totalmente obsoletas.
En venganza, el profesor Hill está obsesionado con la idea de reprobar al Dr. West. El Dr. Hill es el villano de esta película y esa cabeza que habla es la cabeza del Dr. Hill. Herbert West, en un giro de la trama, mata al Dr. Hill de un golpe en la nuca y lo revive con el suero reanimador, porque Hill quería usar el descubrimiento de West para volverse rico y pararse el cuello entre la comunidad científica, diciendo que él lo había inventado. Por eso Herbert decide matarlo y revivir su cabeza. Aparte, el Dr. Hill también resultó ser un viejo rabo verde que estaba enamorado de una de sus estudiantes, Megan, quien a su vez era la novia del amigo de West, el Dr. Dan Cain. Así que este viejo rabo verde quería expulsar a Dan y a Herbert West para quedarse con la chica y con el suero. ¡Qué bueno que Herbert West detuvo a este monstruo! Por cierto, Megan, la estudiante de medicina, es la hija del director de la Universidad Miskatonic. El reanimador combina terror visceral, efectos especiales prácticos y un tono satírico, explorando temas como la ambición científica desmedida, la ética médica y la lucha contra la mortalidad. Es un clásico de culto por su estilo audaz y su mezcla de horror y de comedia. El reanimador es una película descarada y graciosa a la vez. Stuart Gordon logra un equilibrio magistral entre el gore explícito y el humor negro. El reanimador es grotesca, pero nunca se toma demasiado en serio. Es digerible, lo que la hace un referente frente a otras películas de terror más sobrias de los 80. Las reanimaciones son absurdamente exageradas y eso me encanta. La actuación de Jeffrey Combs, por el amor de Dios. La actuación de Jeffrey Combs como el Dr. Herbert West es icónica. Jeffrey Combs encarna magistralmente al Dr. West como un científico loco, obsesionado, carismático y psicótico. Su intensidad y su carisma llevan la película a otro nivel, haciendo que este desafiante personaje sea tan fascinante como repulsivo. Me encanta. Para una película de bajo presupuesto, los efectos prácticos de maquillaje y animatrónicos son impresionantes y repulsivamente creativos. El gore es exagerado pero efectivo y las criaturas reanimadas tienen un encanto artesanal que envejece bastante bien. La dinámica de la película es muy ágil, te lleva rapidísimo. Stuart Gordon dirige con un pulso firme, manteniendo la película muy ágil. Dura poco más de 80 minutos en su versión sin cortes y cada escena avanza la trama o sube la apuesta en términos de caos, lo que la hace adictiva. Quieres saber qué va a pasar a continuación. El reanimador no pretende ser una película profunda, pero sin embargo, su exploración de la ambición científica y los límites éticos la hacen profunda de alguna manera. Es una película para disfrutar con palomitas, Doritos y mucha salsa. Para los amantes del terror ochentero o del splatter es imprescindible. Si no te molesta el gore y aprecias un toque de locura, El reanimador es una experiencia que va contigo. Espero que este videoprograma te esté gustando y te voy a dejar en el comentario fijo la película en español del reanimador, La novia del reanimador y Beyond del reanimador para que las disfrutes después de ver este video o en cualquier fin de semana que tengas libre. Y antes de continuar con este video y pasar a La novia del reanimador, quiero pedirte que me regales un like para fortalecer este video y que si eres de los que acaban de descubrir este canal de películas de terror y aún no te has suscrito, suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que esta noche sueñes con la cabeza del amargado rabo verde Dr. Hill. Y perdóname por favor por lo que voy a hacer, pero tengo que decirte el final del reanimador porque es parte fundamental para continuar con mi video. En el reanimador 1, Megan muere y en la escena final el amigo del Dr. Herbert West trata de reanimarla con su suero verde. La película termina ahí. No nos dice qué fue lo que pasó con Megan, simplemente termina con el Dr. Dan reanimando desesperadamente al amor de su vida. Y este final conecta directamente con la novia del reanimador, así que suponemos que Megan realmente murió en la primera parte y no fue convertida en zombie, lo cual no tiene sentido, porque si le inyectaron el suero a Megan, esta debió de haber resucitado como un grotesco zombie, algo que en la secuela nos da a entender que no pasó. Y esto se me hace un error fatal y por eso creo que se nota bastante que la novia del reanimador está muy forzada, pero a pesar de ser una secuela forzada, sí me gustó, me entretuvo y me gustó por ver de nuevo a Jeffrey Combs, quien es el Herbert West perfecto. Por eso me gustó La novia del reanimador, por la actuación de Jeffrey Combs como el doctor loco y carismático. La novia del reanimador es una película buena a secas, es una película 100% comercial diseñada para hacer dinero y déjame decirte que cumple con su cometido, te entretiene.
El objetivo del cine a final de cuentas es entretener, y La novia del reanimador te va a entretener, te lo aseguro. Esta película no la dirige Stuart Gordon y se nota bastante. La dirige el segundón de Brian Yuzna y es la secuela directa del reanimador, y se continúa con las desventuras científicas del excéntrico pero carismático Dr. Herbert West, interpretado nuevamente por el legendario Jeffrey Combs. Inspirada libremente en el cuento de H.P. Lovecraft, Herbert West Reanimator, y con elementos que evocan La novia de Frankenstein de 1935, la película mantiene el tono de comedia negra y horror gore de su predecesora, aunque con un enfoque más ambicioso en términos de narrativa y efectos visuales. La historia de La novia del reanimador retoma poco después de los eventos de la primera película. Herbert West y el Dr. Dan Cain, interpretado por Bruce Abbott, están en un hospital de campaña durante una guerra civil en Perú, donde el Dr. West sigue perfeccionando su suero reanimador, el líquido verde que revive a los muertos, el Gatorade radioactivo. Tras regresar a la Universidad de Miskatonic, el Dr. West y el Dr. Cain se instalan en una casa cercana a un cementerio ideal para sus experimentos macabros. El Dr. West está obsesionado con ir más allá de la simple reanimación y comienza a experimentar con la creación de vida a partir de partes de cuerpos. Su nuevo proyecto es construir un ser vivo combinando tejidos de cadáveres, usando el corazón de Megan Halsey, la novia de Dan, fallecida en la primera parte, como pieza central. El Dr. Dan aún está devastado por la pérdida de Megan y se involucra en el experimento, dividido entre su lealtad a su amigo el Dr. West y su deseo de recuperar a su amada. Mientras tanto, un detective sospechoso, Claude Earl Jones, investiga las actividades delictivas del Dr. West. Y el Dr. Carl Hill, ¿te acuerdas del Dr. Rabo Verde, el antagonista de la primera película? Pues aquí en La novia del reanimador regresa de una forma inesperada y grotesca. La trama culmina en un clímax caótico lleno de criaturas reanimadas, traiciones y horrores corporales, manteniendo el espíritu exagerado y visceral de la original. La novia del reanimador explora temas similares a la primera película, como la ambición científica desmedida y los límites éticos, pero aquí añade una capa de obsesión romántica y creación monstruosa inspirada en el mito de Frankenstein. El tono sigue siendo una mezcla de terror y gore y comedia negra con momentos absurdos y deliciosos. Aunque algunos consideran que el humor en esta película es menos afilado que en la película de Stuart Gordon, la secuela es más ambiciosa visualmente, tiene más dinero con efectos especiales más elaborados y criaturas grotescas que refuerzan el splatter. Y lo mejor de La novia del reanimador es sin duda Jeffrey Combs, quien es el alma de la película. Sin Jeffrey Combs, el reanimador no existe. Sin Jeffrey Combs, reanimador no es nada. Y aquí Herbert West está desatado. Es aún más maníaco, es aún más carismático y con líneas mordaces que sostienen cada escena en la cual aparece el Doctor Loco. Aunque Brian Yuzna es un director competente en el género, de hecho me gusta una de sus películas, El regreso de los muertos vivientes 3. Es buen director. Su estilo en La novia del reanimador es más exagerado y menos pulido que el de Stuart Gordon, lo que puede hacer que la película se sienta algo un poco desordenada. La novia del reanimador fue producida con un presupuesto mayor que la primera, lo que permitió efectos más chidos. Sin embargo, Stuart Gordon optó por no dirigirla debido a diferencias creativas y su interés en otros proyectos. Aunque sí apoyó el trabajo de Yuzna, la película fue bien recibida por los fans del género, aunque no alcanzó el mismo estatus de culto que Reanimador. Se lanzó en una época en que el horror de serie B estaba en su auge, compitiendo con otras cintas gore y de bajo presupuesto. De las tres primeras, la primera película del Reanimador es la mejor de todas. Se nota la mano de un genio contra la de un gran director. El genio es irrepetible. Al genio lo pueden copiar, pero jamás lo podrán imitar. Jamás será lo mismo. Brian Yuzna trató de copiar al genio de Stuart Gordon, pero se puede ver la enorme diferencia en la dinámica de las escenas, en los diálogos y hasta en los efectos prácticos. Stuart Gordon es un genio, mientras que Yuzna es solamente un gran director, pero no está al nivel del legendario
legendario Stuart Gordon, al menos esa es mi opinión personal. Sin embargo, te invito a que veas estas dos películas y las compares. En la descripción de este video y en el enlace fijo te voy a dejar el link a las 3 películas del Reanimador para que las veas y tengas tu propio criterio, ya que para gustos los colores, ¿no? Y cada quien tiene sus propios gustos. Mi película favorita es la 1, la de Stuart Gordon. Es una obra de arte del gore de los 80. Es muy divertida porque no se toma en serio. Como sea, las 3 películas son muy recomendables para pasar un fin de semana divertido y con mucho gore. La tercera parte del Reanimador también está buena, entretiene. Yuzna trabajó en esta entrega con un presupuesto más limitado que en la 2, sin embargo los efectos prácticos son un punto fuerte, al igual que el legendario Jeffrey Combs, quien es el alma de la saga. Yo vi la 3 del Reanimador solamente por ver a mi colega Herbert West, el científico obsesionado con vencer a la muerte, quien en esta tercera entrega está por fin en la cárcel tras ser capturado por los crímenes causados a sus creaciones en la 1 y en la 2, pero a pesar de estar encerrado en la cárcel, el Dr. West no deja de experimentar en secreto con lo que tiene a la mano, principalmente con ratas en el centro médico de la cárcel. En esta entrega, el Dr. West ha descubierto un nuevo avance, la Nanoplasmic Energy, una energía que puede extraerse del cerebro de alguien vivo mediante la electrocución. Esta energía se combina con su Gatorade radioactivo para devolver a los muertos a la vida, pero esta vez con sus recuerdos, con sus habilidades y funciones motoras casi intactas. El Dr. West por fin ha mejorado la fórmula en la 3. Si eres fan del terror de serie B, vas a disfrutar mucho con esta película, especialmente si buscas gore exagerado, humor negro y si te gusta la personalidad magnética de Jeffrey Combs como Herbert West. Combs sin duda es el alma de la saga. Me encanta cómo la hace del Dr. West, me encanta su personalidad que mezcla arrogancia, obsesión y carisma sardónico. Vale la pena ver la película solamente por ver al Dr. West. Cada línea que pronuncia está cargada de un humor seco que recuerda por qué este personaje es un ícono del terror. Aunque sí te digo que ni esta entrega ni La novia del Reanimador están al nivel de la primera película dirigida por el genio Stuart Gordon. Esta tercera entrega, así como La novia del Reanimador, se sienten muy desordenadas. El guión de estas dos últimas películas se siente improvisado y los personajes secundarios son muy sosos, no pesan como en la primera. Se siente la ausencia del Dr. Cain en esta tercera entrega. Esta película funciona solamente si eres fan del Dr. West y si no tienes problemas con una narrativa desordenada a cambio de sangre, vísceras y humor negro. Entonces sí, podemos decir que es una obra maestra. Si te gusta el cine de terror exagerado y no te tomas las cosas demasiado en serio, puedes disfrutar Beyond Reanimator con unas palomitas con mucha salsa y un chesco bien helado sin problemas. Vale la pena echarte la trilogía completa, te la recomiendo, tanto así que te voy a dejar las 3 películas en una playlist en el primer comentario fijo de la cajita de comentarios para que las disfrutes a todo dar y me escribas tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Es un gustazo leerlos, me hacen el día cada vez que los leo. Como conclusión, la mejor de las 3 películas es la 1. ¿Por qué? Porque la dirige el genio del terror, el maestro Stuart Gordon, en paz descanse. Gordon era un genio que dejó el camino marcado para muchos cineastas de terror de la actualidad. Y hemos llegado al final de este video especial y te agradezco mucho por llegar al final. Si este video te ha parecido entretenido, si te gustó, compártelo por favor en tus redes sociales, compártelo con un amigo o amiga a quien también le guste el terror para que podamos llegar a nueva audiencia. Yo soy su amigo el Dr. Crypto y me despido de ustedes deseándoles lo mejor de la vida, porque se lo merecen, son geniales. Nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.